Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Vamos a estar considerando los versículos del 7 al 11. Estamos en la serie del Padre Nuestro. Y hoy va a ser la segunda parte y ya finalizaremos con esta petición. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Vamos a pedir la ayuda del Señor nuevamente. Dios y Padre nuestro, volvemos a pedir tu ayuda, tu socorro, pues sentimos nuestra debilidad, nuestra flaqueza a la hora de exponernos a tu palabra, tanto yo a la hora de exponerla como a los hermanos a la hora de escuchar y abrir su oído. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia por medio de tu Espíritu, que pueda hablar como debe ser predicada tu palabra, y también que los hermanos puedan escuchar, y yo también, Señor, escuchar tu voz a través de las Escrituras, a través de la predicación, el medio que tú has escogido para que podamos conocerte más, conocer a Jesucristo, podamos crecer en la vida de piedad y también para la salvación de hombres y mujeres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada empezamos la segunda parte de las peticiones del Padre Nuestro, aquellas que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestras necesidades, nuestros deseos, lo que nosotros oramos. Acuérdense que las tres primeras peticiones tenían que ver con la gloria de Dios, con su persona, con sus virtudes, con sus atributos, con lo que todo hombre tiene que buscar, que es que Dios sea santificado por todos los hombres, que su reino venga a nosotros. Y en estas tres últimas peticiones están todas las necesidades del creyente. Las necesidades del cuerpo, pues nosotros tenemos necesidades en nuestro cuerpo. El pan nuestro, para que sean suplidas, para que podamos seguir existiendo, seguir viviendo. Pero también están las necesidades de nuestra mente, las necesidades de nuestra alma. Y todo esto está recogido aquí en estas tres peticiones del Padre Nuestro. Y es algo maravilloso, hermanos y amigos, que a Dios le agrade que acudamos a Él. El Dios que existe por sí mismo, el gran Jehová, el único Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios, que no depende de nadie, que no depende de nada, que existe desde la eternidad hasta la eternidad, porque somos sus hijos, y esto es lo asombroso, se agrada de que vayamos a Él porque se complace en oírnos. Al Dios que hizo el cielo y la tierra le gusta oír nuestras alabanzas balbucientes y le gusta oír nuestras peticiones, las necesidades que tenemos. A Dios le agrada, le complace en escuchar a sus hijos. Es así porque Dios es amor. Y esta es la razón de que aunque conoce el Señor todas nuestras necesidades, le dé gran placer, por así decirlo, cuando nos ve acudir a Él para pedirle nuestro pan cotidiano, para poderle expresar nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras debilidades. El anterior domingo estuvimos considerando la escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11, acerca de la promesa que hizo el Hijo de Dios mismo, hablando con toda plenitud y la autoridad de su Padre, Cristo. Y dice así, en el versículo 7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esas son las palabras de Cristo. No son las palabras de cualquier hombre. Si yo dijera esas palabras, pues podrías dudar. Y más si me conoces. Bueno, se puede equivocar José. Pero no es un mero hombre quien dijo estas palabras. Es Cristo, el Hijo del Dios Altísimo.
Es una de esas promesas llenas de gracia que solo se encuentra en la Biblia. No lo vas a encontrar en otro sitio. Y para que estemos completamente seguros de ello, por si todavía alberga alguna duda en nosotros acerca de que pedid y se os dará, buscad y hallaréis y llamad y se os abrirá, nuestro Señor lo repite y lo pone en una forma aún más vigorosa cuando dice: porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Vamos a interpretar esta afirmación del Señor Jesucristo. Y hemos de examinar esta maravillosa promesa con más detalles si le queremos sacar todo el provecho posible. No basta con repetir una frase como esta. O sea, por ejemplo, muchas personas repiten el Padre Nuestro porque piensan que les irá bien, como un conjuro. Repiten el Padre Nuestro de carrerilla y piensan que con eso ya Dios les va a oír, que van a ser librados de ciertos males si repetimos ciertas palabras que hallamos en la Biblia. Y el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esto en Mateo capítulo 6, versículo 7, un poquito más adelante, y leemos: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hoy estaba sacando a los perros y la vecina de abajo estaba escuchando, no sé si Radio María o no sé lo que era, y estaba ahí: salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y se paraba, y luego se escuchaba otra grabación: porque tú eres la madre de Dios, no sé qué, no sé cuánto, y así era siempre, siempre, el rato que estuve ahí con los perros, como 6 veces, lo mismo, vana palabrería. O como los budistas, que empiezan Om, Om, y siguen siempre diciendo lo mismo, y es como que entran en un éxtasis y se creen que así contactan con Dios. Aquí nos dice el Señor Jesucristo: como los gentiles, esto es, los paganos, aquellos que no conocen a Dios. Y piensan que por repetir ciertas oraciones de memoria serán oídos por un Dios que, según ellos, piensan que hay que convencerle para que les escuche. Porque es un Dios alejado de sus criaturas. Ellos es distante de sus necesidades. Me acuerdo cuando estaba preparando el sermón, me acordaba de Elías con los 450 sacerdotes falsos. Y estaba el pueblo apartado de Israel, y ahí estaban entre dos aguas, que si Dios, que si los profetas de Baal. Y Elías le dice: bueno, preparad un sacrificio vosotros, regarlo con agua, invocar a vuestros dioses. Y el que haga descender cielo de arriba, ese es el verdadero Dios. Y allí estaban ellos, todo el día los 450 sacerdotes, allí clamando, gritando, se sajaban con cuchillos. No hubo respuesta. Y me acordaba de esto. Por eso los católicos romanos también rezan muchas horas el rosario, repitiendo ciertas oraciones por horas, esperando ser escuchados. Porque han aprendido así, porque les han enseñado así. Pero el Señor nos advierte en Mateo 6, versículo 7, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y cuando, hermanos, llegamos a una frase como esta, no debemos contentarnos con decir: ya está, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se abrirá. Y ya está, y lo entiendes de una manera intelectual. Debemos saber qué significa. Debemos aplicarlo en detalle en nuestra vida, para que nosotros podamos entenderlo bien, para sacar el mayor provecho posible. Y para poder analizar esta gran afirmación debemos recordar la norma de interpretación que nos pone sobre aviso contra el peligro de sacar un texto fuera de contexto. Debemos de evitar el torcer la Biblia, porque supone un gran peligro para perdición nuestra al no tomarla en su contexto, al no prestar atención de la limitación de la promesa que hay aquí. Porque hay una limitación. Hay personas que dicen, la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad a la puerta y se os abrirá. Muy bien, prosiguen ellos. ¿Acaso esto no dice en forma explícita que todo lo que deseo o quiera, Dios me lo va a dar? Porque escrito está, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y estas personas argumentan esto. Está ya escrito, Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Y porque creen que dice esto el texto, y porque piensan que esa es la enseñanza bíblica, prescinden de las demás enseñanzas y van a Dios con todas sus peticiones, con todo lo que ellos desean, con todo lo que ellos quieren. Entonces esas peticiones no se les conceden, porque hay unas limitaciones. Y se hunden en depresión y desesperanza. Quedan decepcionados con Dios, pues llegan a la conclusión de que Dios no cumple sus promesas, sintiéndose amargados y desilusionados con Dios, con el cristianismo. La Biblia nos transmite la verdad y quiere que examinemos la verdad. Y es la obra del Espíritu Santo que nos presenta la verdad a nuestra mente. Por esta razón, no vamos a examinar solamente los versículos 7 y 8, que es lo que acabo de leer, sino que vamos a examinar también los versículos 7 al 11. Porque debemos tomar esta afirmación en su totalidad si no queremos extraviarnos gravemente. Esta afirmación, lejos de ser una promesa universal por la que Dios se ha comprometido a darnos todo lo que le pidamos, es de hecho algo mucho mayor que eso. Hermanos, gracias a Dios de que no esté dispuesto a darnos todo lo que se nos ocurra pedirle. Gracias a Dios que Él no nos da todo lo que nosotros le pedimos. Hace años solía escribir algunos motivos de oración, los apuntaba en un papel y oraba por ellos. Incluía necesidades personales, deseos míos que yo tenía, como por ejemplo que ganara 3.000 euros, por personas, y yo eso lo escribía para orar por ello. Y hermano, lo encontré hace un tiempo ahí entre unas cajas, y leyendo dichas oraciones, hermanos, qué vergüenza, qué vergonzoso. ¿Cómo podría yo pedir esas cosas a Dios? ¿Cómo podía yo escribir eso y orar por eso? ¡Qué vergüenza! Oraciones centradas en mis gustos, deseos egoístas, centrados en mí, deseos codiciosos, oraciones llenas de presunción, centrado en mí solamente, en mí. En otras ocasiones he pedido cosas a Dios, cosas lícitas, y he pedido a Dios que haga cosas que en esos momentos deseaba mucho y que yo creía que era lo mejor para mí. Pero ahora al mirar atrás, veo que lo mejor para mí es que Dios no me concediera ciertas cosas que yo pedía a Él. Todavía yo no estoy preparado para entender muchas cosas, hermano. Igual que quizás tú no estés preparado tampoco. ¿Por qué tú pides cosas a Dios que Dios no te concede? Yo no estoy preparado todavía. Yo soy joven en Cristo espiritualmente. No entiendo, pero más adelante, cuando siga creciendo en la madurez espiritual cristiana, en el carácter cristiano, entenderé por qué Dios no me concedió todo lo que yo le pedí. Porque hay cosas que yo le he pedido al Señor que el Señor no me las ha concedido. Por eso debemos dar gracias a Dios de que, y eran cosas lícitas, no te estoy diciendo como las otras oraciones, que eran oraciones centradas en mí, pero no me las ha concedido el Señor. Otras el Señor no me las ha concedido porque no eran buenas para mí, porque eran oraciones fuera de la voluntad del Señor. Por eso debemos dar gracias a Dios de que esto no sea una promesa universal y de que Dios nuestro Padre no nos vaya a dar todo lo que nosotros deseemos y le pidamos. Porque no es una promesa universal. Dios tiene cosas mejores para nosotros y ahora lo vamos a ver. La forma adecuada de ver esta promesa es la siguiente. Ante todo hemos de preguntarnos lo obvio. ¿Por qué nuestro Señor pronunció estas palabras?
Consideren que esta afirmación se encuentra al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, donde el tema central de este capítulo 7 es el juicio de Dios. Está hablando de juicio. Y se nos recuerda que en esta vida vivimos siempre bajo el juicio de Dios. Si tú lees el capítulo 7, tú lo vas a ver. Y ahora, bueno, lo vamos a repasar un poco por encima. Pero está hablando del juicio. Cristo está terminando el sermón y habla acerca de la puerta ancha y la puerta estrecha en el capítulo 6. Marca una diferencia entre el árbol bueno, está en el capítulo 7, y su fruto bueno, y el árbol malo y sus malos frutos. Habla del juicio y el pago que él mismo dará a aquellos que querrán entrar en el reino en el día postrero, en el día de su venida, pero no podrán, porque solo entrarán los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Y termina haciendo una comparación con dos clases de hombres, el prudente y el insensato, en el capítulo 7, versículo 24. Está haciendo una comparación con dos clases de hombres. Uno edificó en la roca y su casa resistió la tormenta, esto es el juicio. Otro edificó sobre la arena y su casa cayó y fue grande su ruina. Nos agrade o no nos agrade, hermanos, la mirada de Dios nos sigue. Y esta vida es una especie de escuela preparatoria para la gran vida que nos espera más allá de la muerte y el tiempo. Todo lo que hacemos en este mundo tiene un significado tremendo en la eternidad. El Señor, como el Rey de los pastores, lo aplica de inmediato sobre todos sus oyentes. Esta lo aplica el capítulo 7. Y comienza con la cuestión de juzgar a los demás. Debemos tener cuidado con respecto a esto porque nosotros mismos estamos bajo juicio. Y empieza en el versículo 1 del capítulo 7. Empieza a aplicarlo, lo que acaba de enseñar a todos sus oyentes. ¿Por qué el Señor pronuncia esta promesa en los versículos del 7 al 11 a estas alturas de su sermón? La respuesta es esta. En los versículos del 1 al 6 nos ha mostrado el peligro de condenar a los demás como si fuéramos los jueces, albergando odio y amargura. También nos ha dicho que debemos procurar quitar la viga de nuestro propio ojo antes de extraer la paja del ojo ajeno. El efecto de esto en nosotros es revelarnos quiénes somos y mostrarnos nuestra tremenda necesidad de gracia. Nos ha colocado frente a frente con esta norma tremendamente elevada con la que seremos juzgados. En Mateo capítulo 7, en nuestro capítulo versículo 2. Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y no solamente con la enseñanza acerca de juzgar a los demás, también acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En contraste del afán de las cosas materiales que son necesarias para nuestro sustento. Nos ha hecho la solemne advertencia de que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. En los versículos del 19 al 21 del capítulo 6 nos habla nuestro Señor acerca que allí donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Hermanos, si no podemos quedar impasibles ante estas enseñanzas, si nosotros nos exponemos sinceramente a la luz de las palabras de Cristo, para que alumbre nuestras tinieblas, nos preguntamos, o más bien nos debiéramos preguntar, quizás no quieras ser sincero yo, o no quieras ser sincero tú y no te quieras exponer al texto. Y piensas que es para otra persona, que tú estás bien. Pero si nos exponemos verdaderamente y sinceramente a la luz de la enseñanza que Cristo está haciendo aquí, debiéramos preguntarnos, ¿es mi corazón solo para Él? ¿O le he sustituido por otras cosas o personas? ¿Es Cristo mi tesoro? Puedes ser sincero o no. Puedes exponerte o no exponerte. Puedes leer este texto,
porque ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Puedes leerlo y no puede pasar nada en ti. No examinarte. Y la palabra no hacerte ningún bien. Pero puedes ser sincero y exponerte a la luz de la Escritura. Y hacerte estas preguntas. ¿Es Cristo mi tesoro? ¿Está mi corazón libre de ídolos? ¿O ha sido profanado por otras cosas que le doy más valor? ¿Quedando desierta mi casa de la presencia y acción del Espíritu Santo? ¿O ya no está como antes estaba mi corazón? De inmediato, si somos sinceros y nos exponemos al texto, caemos en la cuenta de que hemos sido humillados. Y comenzamos a preguntarnos, ¿quién podrá vivir así? Porque eso es lo que está haciendo Cristo. Él está aplicando el mensaje a sus oyentes. Lo está aplicando. ¿Cómo? Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo podrá vivir así alguien? ¿Quién podrá vivir así? ¿Cómo puedo vivir conforme a tales normas? Y no solamente vivir, es que sean de mi agrado, que yo me agrade en esto, de todas ellas. A estas alturas hemos debido caer en la cuenta de nuestra necesidad de purificación, de ser purificados, porque nos percatamos de lo indignos y pecadores que somos, que no llegamos, nos sentimos impotentes y decimos, ¿cómo puedo vivir bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo? ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Habrá alguien que pueda alcanzar semejante nivel? ¿Habrá alguien aquí que pueda alcanzar semejante nivel? Las afirmaciones y enseñanzas anteriores me muestran que debo amar a mis enemigos, lo que el Señor ha estado enseñando, hacerles bien a mis enemigos. Si es que hay veces que me cuesta hacerles bien a mis amigos, a mis enemigos, hacerles bien, bendecirles. Podemos leerlo y lo hemos leído un montón de veces. Yo puedo leer el Evangelio. Y puedo decir, amad a vuestros enemigos, bendecid a vuestros enemigos, a aquellos que os maldicen, bendecirlos. Yo lo leo. Pero veo que esto no está en mí. No está en mí. Sino todo lo contrario. Cuando recibo un mal, una ofensa de alguien, lo primero que siento es vengarme, querer vengarme, querer hacer que pague la otra persona el daño que yo he recibido, que él sienta como yo me he sentido, devolverle el daño recibido. Ese es mi primer deseo. El Señor también me advierte y nos advierte a todos cómo debe ser mi justicia delante de los hombres. Mis deberes para con Dios, mis deberes para con el prójimo, la justicia. Y yo afirmo que la enseñanza es correcta, que es así. Pero también siento, o más bien veo la inclinación en mí, que busco muchas veces la aprobación de los hombres, que busco el reconocimiento de los hombres, que ellos vean que yo lo he hecho bien. El aplauso. Necesitamos ayuda y gracia. Y es lo que el Señor está enseñando aquí, en este pasaje de Mateo 7, del 7 al 11. Por eso está ahí puesto ese pasaje. Ahí en medio, ahí. He aquí la respuesta.
Porque podemos preguntarnos, ¿dónde podemos conseguirla? Esta ayuda y gracia. Aquí está. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hay personas que piensan en el cristianismo solo en función de una cierta moralidad, que realmente pueden alcanzar por sí mismos, pues dejando de hacer ciertas cosas y haciendo otras cosas. Y ellos piensan que así, pues bueno, van a alcanzar cierta moralidad, pero es porque nunca lo han entendido. Nunca han entendido de verdad la vida cristiana. Porque no consiste en dejar de hacer cosas y hacer otras. Tiene que ver con el espíritu, con el corazón. Ahora estaba hablando con Rodrigo, cuando él comentó lo de lavar los pies. Yo le comentaba que una vez vi una película cristiana que lo hacían literalmente en una película esta, ya saben ustedes, norteamericana, que allí son todos cristianos. Y se ponían a lavar los pies unos a los otros en la iglesia, literalmente. Entonces puedes lavar los pies a cualquier persona, porque la enseñanza no es esa. En aquel tiempo sí, porque se lavaban los pies, porque andaban por caminos de tierra y tenían sandalias. Incluso algunos iban descalzos. Pero nosotros no, nosotros tenemos buenos zapatos y buena zapatilla de deporte y calcetines. Pero incluso puedo lavar los pies a una persona y estar lleno de orgullo, henchido de orgullo y soberbia, porque le estoy lavando los pies. Es que tiene algo que ver, no tiene nada que ver con lo exterior. Va más allá, es el interior. Tiene que ver con el espíritu. Y ante la norma que se nos plantea aquí, hermanos, quedamos aplastados y deberíamos caer al nivel más bajo. Y caemos en la cuenta de nuestra incapacidad total y de nuestra necesidad desesperada de gracia. Porque ¿quién de aquí ama a su enemigo? Sé sincero, sé sincera. ¿Quién ama a su enemigo? ¿Quién puede amar verdaderamente y bendecir y hacerle bien a su enemigo? Necesitamos la gracia de Dios. ¿Quién no está luchando con ídolos en su corazón? Necesitamos la gracia de Dios, ayuda del cielo. Porque vemos nuestra incapacidad total y nuestra necesidad desesperada de gracia para poder vivir el cristianismo verdadero. Y este es el objetivo del Evangelio, entre otras cosas. Humillar al hombre para que desesperadamente busque la gracia que necesita para la salvación de su alma. Ese es uno de los objetivos del Evangelio. Despojarte de todas tus almas. Que veas tu incapacidad total. Para que busques la gracia del cielo. Para la salvación de tu alma. Pero también para nosotros, los que ya estamos dentro del reino. Que esta gracia que necesitamos al principio para la salvación y el perdón de nuestros pecados, la necesitamos ahora igualmente. En esta afirmación está el suministro que necesitamos a nuestra disposición y nuestro Señor lo repite para ponerlo más de relieve. Pedid y se os dará. Vamos a ver el segundo punto, las condiciones para disfrutar de los beneficios que nos ofrece Cristo. Y al examinar esto, hermanos, podemos plantearnos ciertas preguntas. ¿Por qué somos lo que somos si existen tales promesas? ¿Por qué es tan pobre la calidad de nuestra vida cristiana? Si están estas promesas aquí. Todo lo que necesitamos está a nuestra disposición. ¿Por qué entonces somos lo que somos? ¿Por qué no somos ejemplos más perfectos del poder y la gracia de Cristo? Y no nos conformamos cada vez más al modelo del Señor mismo. ¿Por qué soy lo que soy? Estas preguntas tienen respuesta y este es el significado verdadero del versículo. Nuestro Señor analiza estas palabras y nos muestra por qué no hemos recibido, por qué no hemos hallado, por qué la puerta no nos ha sido abierta. El Señor sabe lo que somos y nos estimula a echar mano de estas promesas de gracia
En otras palabras, hay que observar ciertas condiciones para poder disfrutar de estos grandes beneficios que se nos ofrecen en Cristo para nosotros. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues la primera es que debemos darnos cuenta de nuestra necesidad. Hay personas que parecen pensar que lo único necesario es que las promesas de Dios existan. Solamente porque la promesa de Dios está ahí, ya está. Sin embargo, esto no es suficiente, porque el problema básico del género humano es que no cae en la cuenta de la necesidad en que se encuentra. Eso sí que es universal, para todo el género humano. No caer en la cuenta de la necesidad que uno tiene. Hay muchos predicadores que predican acerca del Señor Jesucristo sin conseguir efecto alguno. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el mensaje no llega? ¿Por qué no hace el mensaje el efecto por el cual el predicador está predicando? Pues no hablan de la doctrina del pecado. Nunca convencen a las personas de su pecado. Siempre presentan a Cristo y dicen que esto es suficiente. Pero no es suficiente, hermanos, con presentar a Cristo. No es suficiente solamente con presentar a Cristo, decir Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Porque el efecto del pecado es tal en nosotros que nunca acudiremos a Cristo a no ser que caigamos en la cuenta de que somos unos pobres pecadores. Por el efecto del pecado en nosotros. Pero no nos gusta considerarnos pobres. ¿Podemos considerarnos pecadores? Sí, porque muchas personas dicen, sí, yo sé que soy pecador. Todos somos pecadores, te dicen. Pero no gusta considerarnos pobres, ni tampoco nos gusta sentirnos en necesidad. La gente está dispuesta a escuchar sermones que presenten a Cristo, pero a las personas no les gusta que se les diga que son tan totalmente incapaces que Cristo tuvo que ascender a la cruz y morir para que pudieran ser salvas. Eso no están dispuestos. ¿Saben por qué? Piensan que eso es ofensivo. Ofensivo. Que estén totalmente incapaces de todo. Y hermanos, los dos primeros elementos esenciales para la salvación y para el gozo en Cristo son la conciencia de nuestra necesidad y la conciencia de la riqueza de la gracia que hay en Cristo. Solo los que se dan cuenta de estas cosas pueden verdaderamente pedir. Porque solo el que dice, miserable de mí, busca la liberación. Pero tienes que verte en la necesidad. Es lo que le pasó al hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Cuando tuvo conciencia de su necesidad, se había gastado todo el dinero en rameras, estaba paciendo cerdos, criando unos cerdos, un judío que no tenía nada que ver con los cerdos, y ahí estaba él, en una región extranjera, pagana, deseando comerse las algarrobas de los cerdos y nadie le daba. Cuando supo cuál era su verdadero estado, Lucas lo dice muy claramente, dice, volviendo en sí. Cuando el joven vuelve en sí, puede ver su necesidad verdadera. Se acordó de que su padre era bueno, y es que entonces es cuando resolvió volver a la casa de su padre, a suplicar por misericordia. Pero cuando pudo ver su necesidad. El que sabe que está hundido es el que comienza a pedir. Los otros no piden porque no son conscientes de su necesidad. Lo que nuestro Señor entonces está subrayando aquí es la importancia de reconocer nuestra necesidad. Lo dice por medio de estos tres términos: pedir, buscar, llamar. Lo que quiere enseñarnos que hemos de mostrar persistencia, perseverancia, insistencia. Y ello se ve claramente cuando se presta atención al mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Ahí tenemos la parábola de aquel hombre que llega de repente un huésped a medianoche a su casa, y como no tiene pan para él, sale a llamar a la puerta de un amigo
que ya estaba acostado en la cama con sus hijos. Y debido a su porfía, esto es, a su insistencia, el amigo le da pan. Pues lo mismo nos enseña también nuestro Señor en la parábola de la viuda y el juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre este juez. Y por la insistencia de esta mujer, el juez la recibió y le hizo justicia. Y estas tres palabras subrayan el elemento de la persistencia, el pedir, el buscar, el llamar. Si hemos de alcanzar realmente las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros, debemos seguir pidiéndolas. Buscar significa seguir pidiendo. Llamar es lo mismo, es como una intensificación de la palabra pedir. Seguimos, persistimos, somos como la viuda insistente, seguimos pidiendo al juez, por así decirlo, como ella lo hizo, y nuestro Señor nos dice lo que el juez dijo: le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y la importancia de este elemento de la persistencia no se puede exagerar. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios, si queremos realmente conocerle y andar con Él y experimentar esas bendiciones inagotables que nos tiene reservadas, debemos persistir en pedírselas todos los días. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y este es el punto en que la mayor parte de nosotros fallamos. Fallamos. Por eso no somos lo que somos. Porque no persistimos, no insistimos. Así que retengamos este primer principio. Consideremos estas gloriosas promesas y preguntémonos, ¿lo estoy experimentando? Yo soy de estos. Si vemos que no, como todos hemos de reconocer, entonces hemos de volver a esta gran afirmación. Si bien debo comenzar pidiendo y buscando, debo seguir haciéndolo hasta que sea consciente de que el nivel espiritual que alcanzo es más elevado del que estoy ahora mismo. Y así debemos seguir. Como Pablo decía en 1 Timoteo, esta es la batalla de la fe. Es la batalla de la fe. La batalla de la fe no es declarar, ni decretar, ni como hacen muchos. Están locos, perdidos, ahí decretando y dándole órdenes a Dios. Eso no es la batalla de la fe. La batalla de la fe es esta. Como nos dijo también nuestro Señor en Mateo 10:22, el que persevere hasta el fin, el que será salvo en este sentido, es que conseguirá esto, pero el que persevere hasta el fin, la persistencia, la perseverancia. Continuidad. El Señor nos dice en Lucas 18:1, por eso Él puso ese ejemplo de la viuda del juez: orad siempre y no desmayar. No solo orar cuando deseamos una gran bendición y parar cuando ya la recibimos, sino orar siempre, persistencia. Eso es lo primero. Y para esto necesitamos la gracia, porque yo no persisto en la oración. No soy insistente. ¿Por qué? Porque no veo mi necesidad como debiera verla. Por eso no persisto. Por eso no somos lo que somos. Es caer en la cuenta de la necesidad, caer en la cuenta de la provisión que Dios nos ofrece y tener persistencia en buscarla. El segundo principio es caer en la cuenta que Dios es nuestro Padre. Nuestro Señor habla acerca de esto en el versículo 9 de nuestro texto, en el capítulo 7, y lo plantea así: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Hay alguien que si tu hijo te pide pan le vas a dar una piedra? Y eso es lo que el Señor quiere recalcar aquí, caer en la cuenta de que Dios es nuestro Padre. Y el Señor utiliza un método de argumentar de menor a mayor. El Señor siempre usaba esto. Empezaba por lo menor
hasta lo mayor a la hora de exponer. Y dice, si un Padre terrenal hace esto, ¿cuánto más no hará Dios? Y este es el efecto principal de la mayoría de las vidas cristianas, el fracaso en conocer a Dios como Padre, hasta el punto que deberíamos. Este es nuestro verdadero problema, y no el tener dificultades con ciertas bendiciones específicas, con ciertas promesas, sino el problema sigue siendo que no conocemos como debemos a Dios, como debemos que Dios es nuestro Padre, no le conocemos así. Y podemos decir, sí, lo sabemos y lo creemos, Dios es nuestro Padre que está en los cielos. Dios es mi Padre. Lo dice la Biblia. Pero ¿sabemos esto en nuestra vida y en nuestro vivir cotidiano? ¿Lo tenemos siempre presente, que Dios es nuestro Padre? ¿Vivo bajo un sentido agudo de la paternidad de Dios? Me pase lo que me pase, disponga lo que Él disponga, yo vivo bajo ese sentido de la paternidad de Dios. Si estuviéramos persuadidos de esto, podríamos sonreír frente a todas las eventualidades que nos esperan y que se nos presentan. ¿Cómo pues podemos conocer esto? Ciertamente no es algo basado en la noción de la paternidad universal de Dios ni en la hermandad universal de todos los hombres, lo cual esto lo creen muchos, que todos somos hijos de Dios y todos los hombres son universalmente hermanos. Pero esto no es bíblico, eso no lo enseña la Biblia. Aquí nuestro Señor dice algo que ridiculiza esa idea en Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos. ¿Por qué no dijo si nosotros siendo malos? ¿Por qué no dijo el Señor así? No lo dijo porque sabía que Él era esencialmente diferente a ellos, a los que le estaban escuchando. Quien hablaba era el Hijo de Dios, no un mero hombre llamado Jesús, sino el Señor Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. No se incluye a sí mismo en este vosotros, pero sí incluye a todo el género humano. Vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Ese vosotros siendo malos significa que no solamente hacemos cosas malas, sino que somos malos. Nuestra naturaleza está corrompida y los que están esencialmente corrompidos no son hijos de Dios. Cristo dice de ciertas personas en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está tirando por tierra el Señor esa manera de pensar de que todos son hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que todos somos hijos de ira, todos somos malos, todos somos enemigos de Dios, todos por naturaleza no somos hijos suyos, todos. Por eso no todos los hombres tienen derecho a decir, bien, me gusta esta doctrina, tengo bastante miedo de lo que me espera en la eternidad y me gusta que se me diga que Dios es mi Padre. ¿Y se sienten cómodos con esto, con esta doctrina? Pero Dios es nuestro Padre solo cuando cumplimos ciertas condiciones. ¿Cómo pues se convierte Dios en Padre mío? Pues aunque ya lo hemos tratado al principio de esta serie y otras veces también lo vamos a mirar brevemente, según la Biblia sucede así. Cristo, en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 12, dice, de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad, es decir, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron. Se llega a ser hijo, hija de Dios solo cuando se nace de nuevo. Cuando se recibe una vida y una naturaleza nueva. Dios es santo y no somos hijos de Dios hasta que hemos recibido una naturaleza santa. Hemos sido concebidos en pecado desde el vientre de nuestra madre. Salmo 51:5. Y esto confirma la necesidad de recibir una nueva naturaleza. Y por lo tanto no podemos tener contacto ni comunión con Dios, ni somos herederos de ninguna de estas promesas de Dios hasta que pasamos a ser hijos suyos.
Debemos recordar que hemos pecado contra Dios, que merecemos la ira y el castigo de Dios, pero Él ha perdonado nuestro pecado y nuestra culpa al enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Sí, por nosotros, por pecadores, por pobres pecadores, que están incapacitados totalmente. Y creyendo en Él, recibimos naturaleza nueva y somos hijos de Dios. Entonces podemos saber que Dios es nuestro Padre y se nos es dado el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y en cuanto conocemos esto, podemos tener seguridad de que Dios como Padre nuestro está interesado en nosotros y está deseoso siempre de ayudarnos y bendecirnos. Pero aún hay más. El tercer principio es este. Dios, porque es Dios, nunca comete errores. Nunca. Perdón un momento. Como Dios es Dios, nunca nos dará nada malo. Nunca. Por eso hay muchas oraciones que no son respondidas. Ni serán respondidas. Quizás nunca. Porque Dios nunca nos da nada malo. Nos dará solo lo que es bueno. Miren el versículo del 9 al 10 de nuestro texto. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? En nuestra necedad pensamos que Dios está en contra nuestra cuando nos sucede algo desagradable, o Él nos prueba o nos quita algo, o nos demanda algo. Y en nuestra necedad pensamos que Él está en contra nuestra. Pero Dios es nuestro Padre. Y como Padre nuestro nunca nos dará nada malo. Nunca. Es imposible que Dios te dé algo malo. La naturaleza de un padre terrenal es dar a sus hijos cosas buenas. Como ustedes que tienen hijos pequeños. O más grandes un poco. Esa es la naturaleza de un padre, dar cosas buenas a sus hijos. Pero a veces pueden equivocarse. Y con el tiempo se dan cuenta que lo que él pensaba que era bueno para su hijo, al final fue perjudicial para el niño. Pero nuestro Padre que está en los cielos nunca nos dará algo que resulte dañino. Nunca. Nunca. Ni a corto o largo plazo. Pues tiene un conocimiento absoluto de cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y no solamente eso, que tenga un conocimiento absoluto, sino que también lo que es mejor para nosotros. Lo que es mejor. ¿Cuándo nos lo tiene que dar? ¿Cómo nos lo tiene que dar? Si comprendiéramos que estamos en las manos de un Padre que nos ama, nos cuida y nos vigila, nuestra visión del futuro quedaría completamente transformada. Totalmente. Y finalmente, ya para acabar, debemos recordar cada día los dones que tiene para nosotros. Por eso dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos que no solamente se refiere a pan físico, sino a todas las bendiciones que el Señor tiene provistas para nosotros. Cada día. Dice en versículo 11 de nuestro texto, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Si un padre terrenal actúa así con sus hijos, en su naturaleza como padre, y la madre actúa así con sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Y cuáles son esas cosas buenas que Dios está deseoso de darnos? A los que somos sus hijos y a los que serán sus hijos. Pues nuestro Señor ha dado respuesta a esto en Lucas capítulo 11, versículo 13, en el Evangelio paralelo, y dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y en la traducción original, el artículo Él no está. Por lo cual leemos: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo
a los que le pidan. ¿Qué significa esto? Nos dará todas las virtudes, todos los dones, toda la gracia necesaria que necesitamos. Como dice Pablo en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Hermanos, ahora vemos por qué debemos dar gracias a Dios. De que pedir, buscar y llamar no signifique que todo lo que pidamos se nos dará, sino solamente aquello que realmente es bueno para nosotros y que lo necesitamos para nuestra vida espiritual y también para nuestra vida física. Hay cosas que necesitamos. Pero por eso debemos dar gracias a Dios, que no signifique eso, que todo lo que se me antoje, lo que también me guste, lo que yo quiera, lo pido como algo automático y el Señor me lo tiene que dar. No. Amigos y hermanos, pidamos estas cosas que son buenas para nosotros. Es decir, la salvación del alma. ¿Qué cosa mejor esa? Como principio, la salvación del alma. El perdón de los pecados. El tener una conciencia limpia. Estar en paz con Dios. Saber que te pase lo que te pase, tienes un lugar allí en el cielo con Cristo. Poder conocerle a Él, la perfección final, cuando seamos transformados y este cuerpo de muerte sea transformado. Todo lo que nos acerque más a Dios y ensanche nuestro corazón de amor hacia Él y podamos tener victoria sobre cosas que están ahí, que están entorpeciendo y obstaculizando, de que yo pueda amar y ensanchar mi corazón, como decía Pablo a los Corintios, ensanchen sus corazones para con nosotros, porque eran estrechos. Y esas cosas que hay ahí en mi corazón que no me dejan amar a Cristo como debo amarle, pues esas son las cosas por las que son completamente buenas y por las que debemos pedir. Y dice que Él nos la dará. Nos la va a dar. Y la promesa es literalmente esta, que si buscamos estas cosas buenas, la plenitud del Espíritu Santo, la vida de amor, gozo, paz, paciencia, ser revestido de dominio propio, todas estas virtudes y glorias que se vieron resplandecer con tanta intensidad en la vida terrenal de Cristo, Él nos las dará. Nos las va a dar si se las pedimos, si vemos nuestra necesidad. Pero también tenemos que comprender esta verdad, y esto es muy importante, que Dios ha dispuesto todas estas cosas para nosotros, todas para el creyente, pero también ha establecido solemnemente el medio para obtenerlo, la oración. Si no oramos, nunca las recibiremos. Las dos verdades están en la Biblia. Si no oramos, si no pedimos por ellas, nunca las recibiremos. Y están ahí para nosotros. Eso está aquí. No porque estén reservadas, ya Dios te las va a dar. Si no oramos, no las vamos a recibir. Nunca. Si deseamos realmente ser más como Cristo y como todos los santos, si realmente pedimos estas cosas, las recibiremos. Si las buscamos, las hallaremos. Si llamamos, se nos abrirá la puerta y entraremos en posesión de ellas. Así que seamos conscientes de nuestra necesidad, de que Dios es nuestro Padre que está en los cielos y que Él nunca comete errores. Nunca. La promesa es que si pedimos cada día las cosas buenas, nuestro Padre Celestial nos las dará. Pero sobre todo, lo mejor de todo para nosotros, para todos nosotros, los que estamos aquí en esta sala y para todos los hombres y mujeres, es conocer a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Si buscamos esto primeramente, el reino de Dios y su justicia, entonces tenemos la palabra del Hijo de Dios de que todas las demás cosas nos serán añadidas. Vamos a orar.